Buenas tardes. El día de hoy expondré sobre el tema 2.3 del programa de la materia de derechos humanos y sus garantías, el cual es definición de derechos humanos y sus principios rectores. La Organización de las Naciones Unidas define a los derechos humanos como los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Es decir, todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación define a los derechos humanos como el conjunto de bienes indispensables que posibilitan la elección y materialización de los planes de vida que se proponen las personas. Aquellos que en esencia nos permiten vivir con dignidad y desarrollarnos integralmente. Son reconocidos y protegidos por el derecho y todas las personas. Por el hecho mismo de existir, contamos con ellos. Su garantía está a cargo del Estado, que es a quien se debe exigir su cumplimiento. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. Este derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Los derechos esenciales del hombre no nacen del derecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los estados. Los derechos humanos nos permiten desarrollarnos plenamente y hacer uso de nuestras cualidades humanas, nuestra inteligencia, nuestras aptitudes y nuestra conciencia. Se basan en el deseo cada vez más extendido en la humanidad de vivir una vida en la que se respeten y protejan la dignidad y valor inherentes de cada ser humano. Los derechos humanos están regidos por los siguientes principios. Universalidad. Este principio significa que todos los seres humanos tienen los mismos derechos, simplemente por su condición de ser humanos, independientemente de dónde vivan y quiénes sean, así como de su situación o características particulares. Progresividad. Este principio implica el gradual proceso para lograr el pleno cumplimiento de los derechos. Requiere la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible. Este principio se relaciona de forma estrecha con la prohibición de retrocesos o marchas atrás injustificadas a los niveles de cumplimiento alcanzados, la no regresividad en la protección y garantía de los derechos humanos. Interdependencia e indivisibilidad. La mejor forma de explicar estos dos principios es exponiéndolos juntos. Los derechos humanos son interdependientes, es decir, están vinculados entre ellos. Y son indivisibles, pues no pueden separarse o fragmentarse unos de otros. Todos los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales deben comprenderse como un conjunto. Lo anterior también implica que el goce y ejercicio de un derecho está vinculado a que se garantice el resto de los derechos, así como la violación de un derecho pone también en riesgo los demás derechos. Los principios de interdependencia e indivisibilidad generan la obligación de otorgar igual importancia a todos los derechos humanos.
Irrenunciabilidad. Los derechos humanos son irrenunciables porque son inherentes al ser humano. Constituyen su propia esencia y no pueden ser separados de la persona. Nadie puede renunciar a la propia libertad y someterse a la esclavitud voluntaria, por ejemplo. Imprescriptibilidad. Los derechos humanos son imprescriptibles, lo que quiere decir que no pueden quitárnoslos nunca porque jamás dejan de tener validez. Por último, hablaré del principio pro persona, una herramienta jurídica que existe en México a partir de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en 2011, que indica que las autoridades deben guiarse por dicho principio cuando apliquen normas de derechos humanos. Es decir, deben preferir la norma o la interpretación más favorable para la persona. Es decir, se refiere a que en caso de que un juez o una autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. Bajo esta lógica, el catálogo de derechos humanos ya no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Eso es todo. Muchas gracias.